Ochoa Severo, científico norteamericano nacido en Luarca, Asturias, en 1905. Premio Nobel de Medicina en 1959. Esto es lo que dicen la mayor parte de las enciclopedias que se pueden comprar en nuestro país a propósito de Severo Ochoa, y dicen bien, efectivamente, Severo Ochoa nació en Asturias, pero es un científico norteamericano. Dijo el propio Severo Ochoa que la ciencia no tiene patria, pero los científicos sí, y él la tiene. Su patria es los Estados Unidos. Nosotros hoy queremos dedicar este programa a un hombre de ciencia, que tiene pasaporte norteamericano, pero que nació en España. A Severo Ochoa, científico e investigador, quien con su dedicación y su ejemplo se ha convertido en cierto modo en el padre de los jóvenes científicos españoles. Decía un maestro de Severo Ochoa, premio Nobel también, Bernardo Husey, que todas las grandes realizaciones del presente no son sino la puesta en práctica de los sueños juveniles. Severo Ochoa pergeñó sus sueños juveniles en España y los hizo realidad en los Estados Unidos de Norteamérica, y quizá el hecho de que los haya pergeñado en España puede servir de consuelo para los españoles, que lo perdimos hace 40 años, pero no puede servir en ningún caso de excusa para que otros jóvenes científicos con vocación y capacidad se vean obligados a repetir esta historia que es el pan nuestro de cada día en un país donde es una dolorosa y amarga verdad una frase de Juan Oró, científico discípulo de Severo Ochoa, según la cual en este país se importan a precio de oro las piernas de los futbolistas y se exportan los científicos a precio de saldo. De hecho, hoy, ahora mismo, muchos científicos españoles trabajan en Alemania, en Inglaterra y, sobre todo, en los Estados Unidos, en diferentes campos de la ciencia, y algunos de ellos, y eso lo sabemos por la prensa de hace muy pocos días, con un claro y creciente éxito. Hubo un joven español, Severo Ochoa, que en el año 41 se marchó a los Estados Unidos y a fuerza de andar acabó haciendo camino para llegar a hacer cierta, real y creíble su profunda vocación científica. Un camino que probablemente no fue fácil, casi ninguno lo es, un camino sobre el que planeó constantemente la misma pregunta: volver a España. Pero claro, ¿volver para qué? ¿A hacer qué? ¿Y en qué condiciones? Algunos científicos, como Grande Cobian o Grisolía, volvieron de hecho y se quedaron. Otros, como Juan Oró, se marcharon otra vez por donde habían venido. Y Severo Ochoa vino, pero vino solamente a medias. Efectivamente regresó y está en este momento dirigiendo el Instituto de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Lo que pasa es que él vive prácticamente todo el año en los Estados Unidos y pasa en España solamente unos pocos meses. Como la historia, en cualquier caso, no se puede volver atrás, de lo que se trata ahora es de intentar que nuestros científicos con vocación y capaces no tengan que salir de su país. Durante mis estudios de bachillerato siempre me interesó, o me interesaron más que nada, las ciencias naturales. Me interesó mucho la física, la química y sobre todo la biología. Y en ocasiones he dicho que también en ese interés mío por la ciencia jugaron un gran papel los profesores, sobre todo un magnífico profesor de química que había llegado recientemente al Instituto de Málaga, donde yo entonces estudiaba. De modo que eso se mantuvo. Y llegado el momento de elegir una carrera, elegí medicina. Creo que lo he dicho también en ocasiones, no porque yo pensase nunca en ser un médico, sino tomando la medicina como un camino hacia la biología. En aquellos momentos, no solo en España, sino en Europa, principalmente en Europa continental, mucha de la ciencia biológica básica se hacía por personas que habían tenido una formación médica, es decir, que tenían títulos de médico. Ofrecía la medicina, sobre todo en los primeros años, el estudio de ciencias a un nivel funcional, como la fisiología, entonces la bioquímica empezaba un poco, microbiología, etcétera, que si uno iba a la Facultad de Ciencias a estudiar
biología no lo conseguía, porque en aquellos momentos solo había sistemática, es decir, clasificación, de especies y géneros y esto y lo otro, pero la cosa de mecanismo, que es lo que en el fondo interesa al hombre de ciencia, no existía. Eso fue mi motivo de ir a la medicina. Y entonces mi gran ilusión fue la de tener a Cajal como maestro cuando accedí a la escuela, a la Facultad de Medicina de Madrid. Esa fue la primera gran desilusión que tuve en mi vida, el hecho que Cajal se había ya jubilado, de modo que no le tuve como maestro. Años más tarde pude haberle conocido, pero nunca me atreví a molestar a aquel gran hombre, ¿no? Un jovencito, ir allí a quitarle tiempo, de modo que no tuve ni la felicidad o la gran satisfacción de haber conocido a don Santiago, que fue sin embargo siempre mi ídolo y mi guía. Entre sus maestros usted recordaba antes a su profesor de Málaga, Eduardo García Rodeja, sí, que parece ser que todavía vive. Todavía vive, yo creo que tiene 90 años o algo más. Y le he visto en varias ocasiones y ha sido para mí una gran satisfacción, es una persona encantadora, ¿no? ¿Y de Juan Negrín qué recuerda? Juan Negrín fue la persona, también lo he dicho en otras ocasiones, que abrió para mí fronteras entonces prácticamente desconocidas, es decir, la frontera del mundo de la ciencia, del mundo de la biología. Él era profesor de fisiología y yo cursé fisiología en el segundo año de la carrera de medicina de entonces. Negrín fue el que incitaba a los estudiantes no ya solo a estudiar libros de texto, sino a leer monografías y sobre todo a leerlas, a ser posible, en idiomas extranjeros. Él fue el que nos incitó a estudiar francés, inglés, otros idiomas, y también nos incitó a leer a Cajal. De modo que a Negrín debo en gran parte mi conocimiento de la obra de Cajal y mi gran entusiasmo por esa obra y por la posibilidad de que ese tipo de trabajo siguiera desarrollándose en España. A usted le dieron el Nobel básicamente por el descubrimiento de la biosíntesis del RNA, exacto, del ácido ribonucleico. Sé que es muy difícil pedirle esto, pero ¿usted sería capaz de explicar de la forma más sencilla posible este proceso? ¿Es fácil explicar este tipo de procesos a la gente que no entiende de ello, como yo, como cualquier otro? Es posible que para ciertas personas sea fácil, para mí no lo es, para mí es difícil. Pero generalmente en ciencia, y sobre todo en ciencias naturales, lo que se trata es de llegar a conocer los mecanismos íntimos del proceso, de los procesos que dan lugar a la vida, a los que se debe la vida, ¿no? Y procesos muy importantes son aquellos que están relacionados con la formación del llamado DNA, del RNA, porque son las moléculas, o son las sustancias, por decirlo de otra manera más sencilla, que tienen en su estructura la información genética de un organismo, es decir, que tienen todas aquellas instrucciones que van a hacer que de una célula fecundada, el óvulo fertilizado, aparezca un organismo completo, ¿no? Esas instrucciones están ahí. Por consiguiente, cómo se transmiten a la progenie, es decir, cómo la información que una célula tiene en su DNA, cómo se transmite a la progenie, es sumamente importante. Pero lo que sucede en esa transmisión es que el DNA se duplica y la mitad de él pasa a las células hijas. Al dividirse las células hijas, su DNA se duplica, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hay un proceso de síntesis, de formación de DNA, hay un proceso de síntesis, de formación de RNA, que en aquel tiempo se desconocía en absoluto. Se desconocía en absoluto porque no podía sacárselo fuera de la célula. Uno sabía que las células hacían DNA y RNA, pero no sabía cómo. Por eso el descubrimiento de que un catalizador, un enzima, que decimos, podía formar RNA en el tubo de ensayo y el llevado a cabo casi simultáneamente por mi antiguo alumno y colega, el doctor Conver, sobre la síntesis del DNA, tuvieron una gran trascendencia que nos valió el premio Nobel conjunto a ambos. El interés de Ochoa en aquella época era fundamentalmente la química del músculo. Él había trabajado con otro de nuestros compañeros del laboratorio de fisiología, con el doctor Valdecasas, sobre problemas de una sustancia cuya significación no se conocía muy bien entonces, que es la creatinina, que es una sustancia que se produce en el músculo.
y habían desarrollado un método para medirla, que creo que fue una de sus primeras publicaciones. Y el trabajo que emprendimos él y yo con un compañero nuestro ya muerto que se llamaba el doctor Peraita, fue un estudio precisamente de la distribución de la creatinina en el músculo de rana sobre todo, y después el estudio de otros compuestos de creatinina y demás. Pero este fue el primer trabajo que yo hice con él. Él siguió después por ese camino y en realidad ha sido el punto de partida de toda su obra. Y luego el mismo estudio de la fosforilización es el que le lleva al estudio de los polinucleótidos sintéticos, que fue a su vez la base de su trabajo, por lo que le dieron el premio Nobel, y es después la base para todo el estudio de la clave genética, que es, como usted sabe, otra de las grandes labores de Ochoa, ya después de haber tenido el premio Nobel. ¿La ciencia y la moral vale todo para la ciencia? ¿Vale todo en los descubrimientos? Bueno, ¿O teme que sea manipulado? Yo creo que la moral es muy importante y muy esencial, y que un científico, si es verdaderamente un gran científico, debe tener una dosis elevada de ética y de moral. ¿Le preocupa España? En este momento España Me preocupa España mucho, sobre todo lo que yo quisiera ver a España es al nivel de los países desarrollados, al nivel industrial, al nivel de producción. Eso lleva consigo naturalmente el cultivo de la ciencia. España no está a esos niveles porque en España se ha cultivado la ciencia escasamente. Por eso tengo gran interés en que en España se promueva el desarrollo de la ciencia, porque creo que los españoles, como se ha mostrado en ocasiones diversas, son tan capaces como cualquier otros ciudadanos de hacer buena ciencia y de contribuir a la cultura y al desarrollo y a la civilización. El doctor Ochoa es uno de los grandes científicos del mundo actual, no en parte, ciertamente, por el hecho de que la bioquímica está en la vanguardia de la investigación científica en este momento. Y el doctor Ochoa está en la vanguardia de la bioquímica, de la biología molecular, y con ello en la vanguardia de la ciencia en el mundo actual. El hecho de que Ochoa sea español hace que, y su gran contacto con España y con los científicos españoles, hace que sea para nosotros, para todos, un enorme estímulo, es un gran incentivo el saber que un español haya podido llegar a la cumbre científica a que ha llegado Ochoa. Cajal, tuvimos antes a Cajal, pero Cajal hace muchos años que murió, entonces ahora tenemos una especie de segunda ola de ejemplaridad, de modelo, de alguien a quien tratar desde lejos de seguir, la tenemos con el doctor Ochoa. Y usted en un determinado momento dijo que la política no debía meterse con la ciencia, y también tampoco le pareció bien que Negrín en su momento dejara sus investigaciones para dedicarse a la política. ¿Realmente sigue pensando que la política no debe meterse en ciencia? Mire usted, eso no dejaba de ser importante precisamente por la escasez del número de científicos que había en España. Negrín tenía una formación soberbia, alemana. Era un buen fisiólogo y cuando él vino a España empezó a hacer investigación de categoría. Y atrajo a gente joven, no era yo solo el que estaba con Negrín, había otros muchachos más o menos de mi edad, a los que él estimuló y a los que él dio facilidades para empezar a trabajar. Que una persona en esas condiciones, que estaba haciendo una tan gran labor, fuese dejándola paulatinamente para inclinarse a la política, a mí me pareció una desgracia para el país. Y sigo pensando que quizá un buen científico, un científico de gran categoría, que se pierda permanentemente para la ciencia porque lo gane permanente la política, para España es una pérdida grande. A no ser que ese científico, y hoy día eso es muy importante, haga mucho por promover la ciencia en España. Entonces diría que no ha sido una pérdida, sino una ganancia. Usted ya ha dejado oír su voz en estos tiempos últimamente acerca de la ciencia en España, pero a la forma de los tiempos modernos, en los medios de comunicación, ¿no podría usted ser este tipo de persona, el científico que se dejara oír? Bueno, yo creo que ya me estoy dejando oír demasiado. Creo que me he dejado oír bastante y posiblemente no hay más que hacer en ese sentido, ¿no? Es decir, ocasionalmente, pues digo lo que pienso sobre la situación en España con respecto a la ciencia y trato de pensar en qué podría hacerse para mejorar esa situación. ¿Tenemos alguna posibilidad de salir de esta colonización tecnológica y depender de cierta manera de nosotros mismos? Yo creo que sí, que si hay voluntad decidida
sobre todo por parte de los dirigentes de que se salga de esta situación, España tiene el material humano que es lo imprescindible, lo necesario, sin el cual no se podría hacer nada, pero lo tiene. Y entonces sí, ahora sería labor a largo plazo, porque piense usted, por ejemplo, nosotros estamos aquí en un laboratorio magníficamente dotado, pero usted mira a su alrededor y ve los productos químicos y las cosas, casi todo es importado, aquí se hace muy poco. Se hace muy poco. Ustedes se dan cuenta de lo que eso significa sobre la dependencia de este país hacia los países más avanzados. Casi total. Productos químicos sencillos sí se hace en España, pero algo más complejo, productos bioquímicos, como decimos hoy, para usted contar, todos los tenemos que importar y pagarlos bien caros. La situación de la ciencia en España es que no existe una conciencia, no existe una comunidad científica con suficiente fuerza como para hacer ver la importancia que la ciencia tiene para el desarrollo y la independencia de un país. Bueno, agraciadamente el nivel científico en España ha aumentado enormemente, como usted sabe, en general y sobre todo en bioquímica. Pero eso no indica que agraciadamente haya muchos puestos para los chicos jóvenes o para la gente bien preparada. Y eso es una tragedia. Lo que es importante y le preocupa enormemente al maestro Ochoa, lo que le estoy diciendo, como me preocupa a mí, como nos preocupa a bastantes, el que la gente no solamente, no es que salgan, sí que salgan, pero que vuelvan, y que los que estén aquí no tengan que marcharse. ¿Habría un cierto tipo de materias en el que pudiéramos resultar competitivos? Yo creo que sí que eso sería posible. Mire usted, voy a decirle una cosa que a mí me impresionó mucho, y sobre lo que di una conferencia el otro día. Hace 2 años estuve en China, invitado por la Academia Nacional de Ciencias de China. Los chinos, científicamente, pues están actualmente a un nivel bastante bajo y están tratando de salir de los desastres de la llamada revolución cultural en los que la poca ciencia que había prácticamente llegó a la nada. Usted se creería, bueno, pues están importando casi todo lo que necesitan, ¿verdad? Pues no, señor. Están haciendo los instrumentos quizás los más sencillos, pero arreglándose con esos instrumentos. Y están desarrollando el que China llegue a fabricar esos instrumentos. Me impresionó mucho, por ejemplo, que en los institutos que vi tenían departamentos de instrumentación para el diseño y la fabricación de material científico, y en laboratorios de bioquímica o biología molecular, como es este, tenían departamentos para el desarrollo, la síntesis, o la extracción o la purificación de los materiales y las sustancias que se usan en bioquímica. Automóviles, los pocos que usted ve en China, están hechos en la China. Bicicletas a millares, o portaaviones también hechos en la China. Es decir, es un país que su interés fundamental es bastarse a sí mismo, es decir, no depender de otros. Imagine usted si China abriese las puertas al Japón, los inundaban de materiales científicos, de automóviles y de cámaras. Aún las pocas cámaras que se ven en China están hechas en China. Eso me gustaría a mí que alguna vez llegase a ser España. Un país en que todo lo que se consume, o casi todo lo que se consume, está hecho en España. Pero eso necesita, y eso no lo comprenden en general, necesita una ciencia básica fuerte, puesto de la ciencia básica vienen las aplicaciones y viene la tecnología. Se está hablando siempre de los holocaustos nucleares. ¿Usted teme por este posible holocausto nuclear? Yo creo que es un peligro muy real. Es un peligro muy real. Usted imagínese que todo lo que necesita el mundo es un loco como Hitler para desencadenar un holocausto. Y abundan los locos. Al hilo un poco de estos locos de los que habla, ¿usted se siente pacifista, como se sienten también los que se manifestaron hace cosa de un mes en Nueva York? Absolutamente pacifista, sí. ¿Usted acudiría también a una manifestación pacifista? Acudir a una manifestación, yo no creo que soy la persona llamada a acudir a manifestaciones. Pero si me preguntan mi opinión es pacifista. Usted hace quizá unos 2 años más o menos vino a España y tal vez traía la idea de quedarse. O hace un poquito más de tiempo, como se quedaron también Grande Cobian, Crisolía. Sin embargo, parece que ha renunciado a esta idea ya. La eventualidad de que yo regresase a España para quedarme en ella se discutió con uno de los ministros de aquella época, el ministro de Educación de aquella época, que era José Luis Villar Palasí. Concretamente, trataba de que yo regresase a España y me preguntó en qué condiciones yo vendría. Yo lo pensé, le dije que desde luego iba a ser algo muy difícil porque yo llevaba ya muchos años fuera de España,
actualmente ya pasan de 40. Y claro que eso no era una retransplantación, no era muy fácil, y no lo es. Pero sí dije, pues mire usted, si se hiciese un instituto de biología molecular con estas y estas características, y dotado de esta manera y de la otra, y entonces yo consideraría la posibilidad de regresar a España. Por lo que respecta a Villar Palasí, de acuerdo, completamente. Inmediatamente se hicieron los planos de ese instituto, que después de visitar los terrenos de la Autónoma, los terrenos de la Complutense y los de la Autónoma, decidimos que su localización estaría aquí en la Universidad Autónoma, en un edificio separado, no como actualmente se encuentra el instituto en uno de los pabellones de la Facultad de Ciencias. De modo que todo eso se hizo, y por eso hoy están ustedes aquí, en un sitio donde se hace muy buena ciencia, en donde hay muy buenos científicos, y están ustedes rodeados de jóvenes que van a ser los que van a llevar la antorcha el día de mañana. Mi primera relación personal con el doctor Ochoa fue como estudiante después de acabar mi doctorado aquí, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y me trasladé a la Universidad de Nueva York, donde en su departamento comencé a estudiar un tema muy activo entonces en su departamento, que era el mecanismo de replicación de virus RNA. Después, cuando volví de nuevo al Consejo en el año 67, mantuvimos el contacto con el doctor Ochoa y surgió la idea del Centro de Biología Molecular con el fin de desarrollar esta rama de la biología que tan profundo impacto está teniendo en las ciencias biológicas en general y en la medicina en particular. El doctor Ochoa tiene aquí un grupo de trabajo que está en colaboración con otro grupo mantenido por él en el Instituto Roche en New Jersey, en Estados Unidos, y él pasa aquí unos 2 meses, al menos 2 meses al año, y se mantiene en contacto activo pues con una serie de grupos trabajando en cuestiones relacionadas. ¿Y usted que viene aquí a este instituto 2 meses al año? Aproximadamente. ¿Qué es lo que hace? Usted no investiga aquí, simplemente dirige a estos jóvenes cerebros. Pues charlar con estos jóvenes y cambiar impresiones y decir, pues debemos ir por aquí, debemos ir por allá, ¿no? Doctor Ochoa ha hecho hincapié muchas veces, desde su experiencia de los 2 lados del Atlántico, ha hecho hincapié muchas veces en que es muy importante fomentar un ambiente para la investigación en España. En este momento comentábamos recientemente que es más importante acentuar el énfasis en desarrollar el ambiente que en seguir pidiendo más dinero, porque en este momento nos estamos acercando a una situación en la cual el dinero que empieza a estar disponible para la investigación en España puede utilizarse con poca efectividad por falta de ambiente, por falta de facilidades para que los investigadores simplemente lo inviertan bien, en vez de tener complicaciones administrativas. Y este es uno de los consejos más importantes que el doctor Ochoa ha dado y que creo que se le debería seguir a fondo. ¿Disfrutó usted alguna vez de un año sabático a lo largo de su...? No, nunca llegué a tener un año sabático, y nunca llegué a tener un año sabático porque como siempre tenía gente joven trabajando conmigo, me parecía muy difícil estar alejados de ellos durante todo un año. Todo lo más que llegué a tomar fue un medio año que la Universidad de Nueva York me concedió generosamente como, no sé decirlo en español, un leave of absence, que me permitieron estar ausente con mi sueldo durante ese tiempo. Y entonces trabajé en un laboratorio alemán con un gran bioquímico alemán y gran amigo mío, que era el profesor Feodor Linen. Usted siempre ha dicho que su hobby era la bioquímica, pero imagino que cuando sale del laboratorio, pues en su vida cotidiana, pues tiene otras aficiones, otros estímulos también, ¿no? Naturalmente, pero sí, pero no otros hobbies. No otros hobbies. Ahora, naturalmente, me gusta leer, me gusta el teatro, me gusta el arte extraordinariamente y sobre todo la música y actualmente la ópera mucho. Una de las cosas que mi mujer y yo disfrutamos en Nueva York enormemente es la ópera. Porque suele pensarse que los científicos son unos seres que viven como al margen, de que nada más que viven imbuidos de la ciencia, ¿no? No pueden vivir al margen. No pueden vivir al margen, no. En general, los científicos suelen ser gente con grandes intereses culturales, con acciones culturales.
y sobre todo en países como los anglosajones, sobre todo Alemania, es muy frecuente que grandes científicos hayan sido excelentes músicos. Einstein tocaba el violín, no sé cuán bien, pero sí le voy a referir el caso de Chain, el de la penicilina, que era un músico soberbio, era un pianista de carácter profesional y que creo que durante su juventud pues era director de orquesta, dirigía una de las óperas de Berlín y creo que hizo giras por Sudamérica conduciendo una orquesta, era verdaderamente extraordinario. Sí, medio en broma, él se definía a sí mismo, lo decía a sus amigos, como un músico cuyo hobby es la bioquímica. Me parece que se definía así. Y entonces cuando me dijo su amigo, pues le diste muy bien al hobby. El doctor Ochoa y yo nos conocimos, yo creo que fue a fines del año 27. Yo había empezado la carrera de medicina en Madrid el año 26 y el curso del 27 al 28 estudiaba fisiología. Y Severo vino a la residencia, a vivir a la residencia de estudiantes, yo creo que fue a fines del año 27, es decir, el año que yo llevaba fisiología. Y él era interno en el laboratorio de fisiología. De manera que este hecho y el hecho de vivir en la residencia pues nos hizo muy amigos. Y al terminar el curso de fisiología, yo ya me quedé en el laboratorio trabajando con él. De manera que mis primeros trabajos en el laboratorio fueron con él. Y realmente yo creo que a él le debo pues el mayor estímulo en haber tomado este camino, ¿verdad? Después ya, claro, nos separamos, pero seguimos trabajando hasta que yo terminé la carrera en el año 31. Después yo me marché, él había estado en Alemania y en Inglaterra, y luego cuando volvimos los dos, en el año 35 me parece que fue, pues volvimos a trabajar juntos por una pequeña temporada. De manera que al comienzo de la guerra estábamos trabajando juntos en Madrid, en la ciudad universitaria. Usted en su vida de estudiante también, cuando vivió en la residencia de estudiantes, coincidió con las que serían después grandes figuras de las artes y de la intelectualidad española, con Buñuel, con Dalí, con García Lorca, que creo que conoció. Dalí y García Lorca. Al que más conocí y más traté fue Federico García Lorca, a los otros menos. La residencia de estudiantes debe resaltarse, era un centro cultural de primera línea, en donde había pues conferencias muy importantes. Creo recordar que Einstein una vez dio una conferencia en la residencia. Había recitales de música, en fin, se respiraba y se vivía un ambiente de cultura muy elevada y por consiguiente era un foco muy bueno para que se desarrollase las aficiones científicas y todo eso. Yo supongo que ese mismo ambiente usted puede vivirlo también en Nueva York ahora. En Nueva York evidentemente, sí, evidentemente Nueva York ofrece a uno todo lo que uno puede desear desde todos los puntos de vista: arte, pintura, teatro, música, ciencia, porque si uno se dedicase a ir a todas las conferencias científicas buenísimas que hay en Nueva York, uno mismo no haría nada más que asistir a esas conferencias. ¿Se usted cuenta de ello? Usted parece que siempre ha tenido una voluntad decidida de triunfo, pero yo no sé si es al estilo americano, que usted tantos años que ha vivido allí, sino que ya la llevaba cuando se fue a Estados Unidos. Bueno, yo no sé si es voluntad de triunfo, yo lo que quería era hacer algo. Y eso ya, evidentemente, ya me venía de bastante atrás, ¿no? No la adquirí en Estados Unidos, ¿no? Quizá fui a Estados Unidos para hacer posible eso. Entonces, el departamento de Ochoa no era departamento como tal, él tenía únicamente un laboratorio muy pequeño y estaba en realidad prestado en un laboratorio del profesor Greenwald, y acababa de llegar unos meses antes que yo, un mes antes, a Arturo Kornberg, que es también el premio Nobel con Severo Ochoa, y que me regaló precisamente esta corbata que llevo hoy, y otro chico estudiante graduado y yo. Yo escribí hace poco un artículo sobre Cajal y Ochoa, porque algunas veces la gente
dice que, o hace el comentario de que en la época de Cajal fue muy difícil, y fue muy difícil, porque Cajal fue de una categoría también como Darwin o como un científico de primera magnitud o primerísima magnitud. Pero eso no debe quitarle nada el mérito a Ochoa, porque sus cualidades intelectuales son fantásticas y porque además hoy hay aproximadamente viven el 99%, no, el 90% de todos los científicos que han vivido en el mundo, es decir, ha habido un crecimiento exponencial. Por lo tanto, hoy hay muchísima más gente que se dedica a la ciencia, es un fenómeno del siglo XX, y además tenga usted en cuenta que hay una gran competitividad, y la competitividad americana es enorme, lo que quiere decir que, en fin, el mérito de Ochoa ha sido muy grande, fue grande y sigue siendo grande, por seguir investigando y investigando muy bien. Yo le puedo decir a usted que hace unos pocos días hablaba con él y creo que tiene un experimento muy interesante y de gran categoría de estas mismas semanas. Hace poco tiempo usted donó todos sus recuerdos, su diploma del Nobel, sus cartas, sus tesis doctorales, etcétera, etcétera, a Valencia. Pero en principio había pensado donarlo a Luarca, a su tierra natal. Sí, eso es algo que no sé, que les pareció un poco mal a los luarqueses, pero lo que sucede es que nunca en Luarca se tomaron las medidas mínimas y necesarias para acoger esas cosas que con el avance de los años representaban un número elevado de diplomas, de medallas, qué sé yo, de todas esas cosas que le van llegando a uno a medida que se hace más viejo, ¿no? Y entonces uno de mis discípulos, Santiago Grisolía, que fue de los primeros discípulos españoles, el primer discípulo español que tuve en Estados Unidos, sugirió, Grisolía regresó al país como director del Instituto de Estudios Citológicos, financiado y sostenido y construido, etcétera, por la Caja de Ahorros de Valencia. Y tiene espacio, en el piso arriba, en donde está la biblioteca y despachos y eso, tienen espacio abundante, y me sugirió y me ofreció la posibilidad de acoger esas cosas mías, esos diplomas y esas medallas y fotografías y cartas y tenerlo allí. Y claro, yo accedí a la idea con mucho gusto, porque es un instituto en el que se forma a nivel de posgrado, como se llama aquí, gente joven. Es decir, que esas cosas pueden tener una influencia sobre la juventud española que se está formando científicamente allá. Es un lugar que no hubiese podido ser posible. El lugar que podrían haber estado en el Instituto de Segunda Enseñanza, también podrían tener alguna influencia sobre los jóvenes, pero no ya la influencia tan directa como pueden tener en Valencia, en biólogos ya que están en gestación. ¿Podría usted hablarnos ahora de la relación que guarda Severo Ochoa con Valencia? Yo sí. Bueno, en primer lugar, usted sabe que don Severo se llama Severo Ochoa de Albornoz, es decir, la madre es de origen valenciano, concretamente de Orihuelas, donde tienen todavía, me parece, una casa antigua, la casa de la familia Albornoz. Y él quería mucho, naturalmente, no solamente a su madre también, pero a su tío Álvaro de Albornoz, que fue ministro durante la República. Y él siempre ha tenido, además, el aspecto físico de Severo tiene también bastante aspecto levantino como tal. Y además, el que haya dejado, como usted sabe, la mayor parte del material científico de su vida, sus medallas, sus diplomas en el instituto que yo dirijo de la Caja de Ahorros de Valencia, es una gran alegría para Valencia, porque además así se exhibe de una forma cercana a una facultad de medicina muy grande como es la de Valencia, y Severo Ochoa no solamente es valenciano y asturiano, es internacional, de modo que yo estoy muy contento de que se sienta también vinculado a Valencia, y sobre todo porque estoy yo allí. Yo creo que los dos nos sentimos muy asturianos, y yo suelo decir, y creo que Severo también piensa lo mismo, que claro, no puedo presumirlo yo porque en definitiva yo no lo elegí, pero vamos, pero una vez que soy asturiano, estoy encantado de serlo, ¿verdad? Y creo que Severo también. Y bueno, pues de hecho, incluso en hablando, él a mí siempre me llama Pachu, por ejemplo.
que es como me llaman en Asturias. Claro. Sí, yo creo que él tiene una enorme pasión por Asturias y una enorme afición, que le gusta mucho Asturias, claro. Después le pasa como a mí, que no va mucho por allá. Pero, en fin, quizá yo voy más ahora que él, ¿verdad? Desde que he vuelto de Estados Unidos. Pero a él le encanta Asturias y además tiene, claro, pues como tengo yo, un gran número de amigos asturianos a los que los dos queremos mucho. El doctor Ochoa dice que el español se le está olvidando ya, pero nosotros a lo largo de la conversación pudimos apreciar clarísimos acentos asturianos en su modo de hablar. Probablemente ustedes los han apreciado también. Hace ya más de 2 años que Servet Ochoa no va por Luarca, lugar en el que nació, pero también tuvimos la impresión de que el doctor Ochoa todavía es un asturiano profundamente convencido de tal. Y tuvimos también la impresión de que tras su severa timidez, cosa que es evidente, vivía un hombre animado y divertido, aficionado a bailar y a cantar asturianadas, aunque estas 2 últimas cosas la verdad es que no las pudimos comprobar personalmente, que vivía un hombre bondadoso y afable, un hombre querido y admirado por quienes le conocen. Francisco Vega Díaz es amigo suyo y compañero de sus tiempos de la Facultad de Medicina y de entonces describe al joven Servet Ochoa de esta manera que les voy a leer. Dice, era un muchacho alto, espigado, pernilargo, de pelo corto, liso y lacio, peinado hacia atrás, siempre con la mirada fija en las cosas u objetos de que se hablaba, pero siempre también como pensando simultáneamente en más de un tema. Con cara infantil, pero de niño listo y bueno, no pillo. Barba poco poblada, voz semiaguda, campechano y con buena gesticulación. Nosotros añadimos más. Trabajador infatigable, fumador empedernido, viajero por vocación y por necesidad, y no hay más que revisar un poco su historia. Está Asturias, Málaga, Madrid, Heidelberg, Oxford, San Luis, Nueva York y tantos lugares que el doctor Ochoa ha recorrido. Pero antes de todo esto, antes de su biografía adulta, está en el origen de todo Asturias, en el origen de ese lento caminar hacia su incorporación al paisaje, como dice Grande Cobian, está Luarca, su primer libro, sus primeras excursiones y su primera rana que diseccionar. Usted hace ya 2 años que no va por Luarca. Le ata ya muy poco a su vida natal. No, lo que pasa es que a mí me parece paradójico que a medida que yo me hago más viejo tengo menos y menos tiempo. Y lo que pasa es que mi tiempo escasea. No es por otro motivo por el que no voy, sino que ahora mismo tengo que volverme a Estados Unidos porque tengo que hacer allí, ¿no? A mí me gustaría que recordara un poco como aquellos años de su infancia en Luarca. Años eran muy agradables. Yo ya entonces tenía el microbio de la investigación metido en la cabeza. Y entonces había allí la casa de verano que tenían mis padres. Tenía unas casas laterales, una de ellas en el piso de arriba vivía el jardinero. Y entonces en una habitación yo me hice un pequeño laboratorio. ¿El Palomar? Y entonces llevaba, sí, cerca del Palomar. Y ahí llevaba ranas y las disecaba y les abría y hasta conejos y cosas así. Esta fue nuestra casa, la felicidad de nuestra vida, de nuestra infancia. ¿Aquí vivieron ustedes? Aquí vivimos pues hasta que vivió mi madre, porque mi padre se murió muy pronto. Y veníamos por los veranos aquí, y aquí éramos felices y disfrutábamos. Los niños, compañeros suyos de juegos de aquí de la aldea, le buscaban ranas y le buscaban bichos y él investigaba. Mi madre siempre nos lo decía, dice, hijas, yo no lo veré, pero vuestro hermano ha de llegar a ser algo grande. Parece que decían sus vecinos que si era un sádico. Eso no sé lo que diría, pero yo sádico de él nunca fui. Siempre me dolió cuando tuve que hacer algún experimento con animales. Sí. Voy a contarle un caso especial. Cuando yo estaba en Oxford, en Inglaterra, que estuve ahí 2 años y medio, cosas así, trabajaba en cerebro de paloma, porque en cerebro de paloma había hecho un descubrimiento fundamental mi profesor en Oxford, que es el profesor Peters, que acaba de morir recientemente de más de 90 años.
Y entonces pues seguí esas investigaciones que tenían que ver con la función de la vitamina B1. Y aquel trabajo de Oxford fue realmente muy bueno. Ahora bien, lo cierto es que había que hacerlo en palomas, y entonces Peters tenía una guillotinita que se ponía la paloma, se le cortaba la cabeza. ¿Usted cree que yo tenía pesadillas con las palomas? Que vamos, que eso me hacía muy desgraciado tener que matar a aquellas pobres palomas. En su juventud en Luarca también se decía que era una persona solitaria, divertida, pero... No, solitario no. Claro, yo siempre fui muy sociable, siempre me gustó mucho a la gente. Sin embargo, en estos últimos años que va por allí, yo incluso mismo recuerdo haberle visto paseando por allí, paseos solitarios por Luarca. Parece Bueno, que ya no le ata tanto como antes. En ocasiones es posible. Piense usted que personas de mi edad y que han sido mis amigos ya van quedando pocos. Es una de las malas cosas de hacerse viejo, ¿no? Que se le van yendo a usted los amigos. Y claro, pues ya la gente joven y eso, pues no tiene uno el mismo contacto, la misma sintonización que tiene uno con las personas de su generación o las generaciones más abajo. Bueno, pues yo, por aquí es el sitio donde bajábamos a Portezuelo, que es la playa esa. Bajábamos en todos sus ratos libres a bañarnos y a disfrutar un poco por aquí abajo. Él era un hombre muy simpático para andar por la playa y todas esas cosas, y lo pasábamos bien. Después subía y volvía a meterse en sus estudios hasta otro rato que bajaba. Después se paseaba por aquí arriba, por los llanos estos de Villar. Él gozaba mucho aquí porque todos los de su edad pues éramos muy amigos todos, y estábamos siempre ahí jugando en la capilla. Después le iban buscando las ranas para que le hiciera experimentos. Y éramos pues todos chicos, era pues una partida de ellas, lo menos 12 o 14, donde siempre estábamos reunidos ahí delante de su casa, gozando con él. Era un hombre muy sencillo, hablaba con todo el mundo, ya de pequeño y de mayor lo mismo. Cuando fue mayor pues lo mismo, seguía con la simpatía de todo el mundo. El goza cuando viene aquí, que él disfruta muchísimo. Ahora ya lleva 2 años sin venir, pero cuando viene que disfruta mucho. Y él a Portezuelo y la parte de los llanos estos del campo y todas esas cosas lo pasean muchas por las tardes. Pues coge a la señora y se suele ir hacia las 7 de la tarde ahí a la carretera general, a un mirador que hay ahí, y se siente ahí y pasa unas horas también, muy conforme. ¿Qué recuerda usted en este momento de su madre, que parece que fue una influencia bastante decisiva en su juventud? Recuerdo su extraordinaria ternura. ¿Todavía sigue yendo a verla? Sí. A la atalaya de los balleneros, sí, creo que se llama. Sí, siempre voy al cementerio, siempre que esté allí. En su infancia allí en Villa Carmen, por lo visto usted tenía un gran espíritu aventurero y le gustaban las lecturas tipo Julio Verne, Salgari, Conan Doyle. ¿Es quizás ese espíritu aventurero el que le ha llevado a viajar por el mundo desde tan joven? Es posible, pero siempre me ha gustado mucho conocer el mundo y viajar. Y eso es una cosa que verdaderamente disfruto. ¿Pero usted lo hizo al margen de su interés como investigador? Bueno, en la vida actual los científicos viajan mucho, casi todos los científicos, por la cantidad de reuniones que hay en unos sitios o en otros. Es decir, hoy día hay mucho contacto entre los científicos del mundo, que se traducen en congresos, seminarios, reuniones. De modo que gran parte de mis viajes siempre han tenido una finalidad científica. Por ejemplo, yo he estado en India 2 veces, cada una de esas veces un mes. Y primariamente fue visitar laboratorios, dar conferencias, etcétera, etcétera. Ahora, junto con esto, pues hacen una cantidad enorme de turismo, ¿no? Y muchísimo. Y cuando a uno le interesa el arte, las cosas que se pueden ver en un país como la India son de verdadera maravilla, ¿no? Es decir, que es muy interesante. En su época de investigador y que estuvo en Alemania, en París, en Oxford, parecía como si fuera huyendo de las guerras, como si todo el mundo iba poniéndose en guerra y usted iba huyendo para seguir manteniendo su... Está bien esa pregunta, porque parece ser así, pero no es que yo huyese tanto de las guerras como que fuese a buscar los sitios en que se podía trabajar, porque donde había guerra esas posibilidades eran muy limitadas. ¿No se siente nunca cansado? Algunas veces sí,
Sí, quizá con más frecuencia cada vez más. En el mundo hay algunos científicos que en un determinado momento de su vida dejan de ser simplemente científicos para ser considerados por el saber popular sabios. Pasan a integrar esa reducida, sugerente y misteriosa comunidad de los sabios. Es el caso de Einstein, por ejemplo, y es para los españoles el caso de Severo Ochoa. Y cuando un científico llega a ser considerado sabio, se espera de él que sea algo más que un científico, que sea también filósofo, que sea un poco profeta, que sea un poco el padre de todos. Severo Ochoa para los españoles es más que un investigador, es más que un premio Nobel. Es además, y entre otras muchas cosas, un hombre de bien que ha dedicado su vida a procurar el bienestar futuro de la humanidad. Inevitablemente llega la hora del relevo activo, como se dice en términos universitarios, pero un relevo necesario y recomendable. Desde su dirección del Instituto de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, Severo Ochoa ha formulado en sus propias palabras 3 deseos. 1. Formar jóvenes investigadores que lleguen a ser los maestros del mañana. 2. Contribuir al desarrollo en España de la ciencia básica. Y 3. Tender a solucionar los problemas del tratamiento de las enfermedades. Cuando estos 3 deseos llegaran a cumplirse, tendríamos a un hombre feliz, el doctor Severo Ochoa. Cansado, pero feliz.